Hola. Temazo hoy. Temazo. Voy a esperar ese ratito que toca esperar, que se vaya conectando la gente. Y yo, los que seguís esta cuenta ya sabéis que cuando empieza un directo, a mí lo que me gusta es compartir cómo me siento. Y para los que sois nuevos, ¿para qué lo hago esto? Para naturalizar lo que sea que estemos sintiendo. Y una vez más me siento pues muy nerviosa ante este directo. Ahora ya llevo unos cuantos, pero admito, y esto es algo muy natural, que cada vez que me siento aquí ante esta cámara y veo cómo os vais conectando, digo, ay, y el corazón empieza a hacer así. Y es que hoy además la persona a la que entrevisto, pues siento una profunda admiración. Y sabes tú cómo es, ¿no? Cuando te toca hablar con alguien al que admiras. Y cuando el otro día me atreví, llevaba ya un tiempo dándole vueltas a escribirle, para preguntarle, oye, Raimon, ¿te apetece hacer un directo? Me gustaría tal. Y me dijo, sí. Total, pues que aquí estoy. Y también os quería decir que hay tantas cosas que quiero hablar con él que le tuve que decir, honestamente, Raimon, no sé qué tema escoger. Entonces le hice 3 propuestas y él, que es un genio uniendo conceptos, dijo, pues sobre amor, dinero y espiritualidad. Toma ya, temazos. Así que aquí lo tendremos y vamos a unir los 3 conceptos y vamos a ver de qué manera le puedes dar la vuelta a esa relación que tienes con el dinero. Vamos a ver de qué manera el amor nos puede ser útil en eso y de qué manera, uniéndolo a la espiritualidad, puedes tener ahí una fórmula perfecta. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Yo me voy a dejar fluir, sabes que en esta cuenta también va mucho de salir de tu zona de confort y del confiar. Y vais a ver cómo estos nervios que yo siento ahora se van a ir diluyendo, porque yo confío que aquí van a salir muchas cosas muy chulas. ¿Vale? Así que ahora sí, Raimon, te invito a ver cómo funciona. Vamos a invitarte. Raimon, ¿sigues esta cuenta? Porque la tienes que seguir para que yo te pueda permitir entrar y sí, me sigues. Ahora, Raimon, verás y notarás esos nervios que siento. Que sepáis que este momento es como... Sí. Digo la cuenta. Lo hemos conseguido. Raimon, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Wow, Muy bien. muy emocionada. Ya, bueno, no. Muy El emocionado soy yo de estar aquí con la célebre Ana. Caramba. celebrísima en su casa. Lo que sí, soy una mujer muy apasionada por aquello que hago, entonces yo pico puertas y cuando accediste a este directo dije, pues sí, la perseverancia da sus frutos, lo escribes mucho tú. Sí que es verdad, sí. Bueno, tú Y te lo curraste, ¿eh? Porque tú tienes, bueno, tú eres una persona que tiene gancho, que tiene pues un directo, tiene un gancho, ¿no? Y te lo curraste, te lo trabajaste, entonces yo no te podía decir que no a ti, ¿eh? Porque creo que merece la pena que estemos aquí. te lo agradezco mucho y también aprovecho este momento, Raymond, para decir que sepan las personas que están viendo que recibo nos también de vez en cuando y que ya cuando normalizamos el proceso de los nos como parte del Sí. camino, entonces se vuelve, se vuelve algo muy natural. Así que muy feliz y agradecida de que estés aquí. Muy bien, gracias a ti. Tengo aquí los 3 libros, ya los he ido compartiendo Sí, en Instagram. Estos son los 3 que me he leído y hablaremos también de cositas que he ido subrayándome allí, que ya has visto tú que soy una frenética, una fan de la color amarillo en aquello que me sorprende y me inspira. Pero te voy a preguntar, ¿cómo es que tú escogiste este título? Yo te hice varias propuestas y cogiste el más complejo, el que unía 3 conceptos, el que me ponía a mí, de hecho, la dificultad de, vale, y la finalidad del objetivo, digo, de este directo, ¿cómo la definiremos? Pero sí, ¿qué te hizo escoger justamente esta propuesta?
Bueno, mira, tú eres coach y entonces tú sabes que a ti viene gente con asuntos de lo más variado. Hay gente que pues le preocupa su vida personal, otros su vida financiera, otros el desarrollo personal, etcétera. Entonces, como no sabemos la gente que está aquí qué es lo que le interesa, pues vamos a tocar los tres puntos. Si para no hacernos un lío, pues separadamente mejor, pero vamos a hablar un poco de todo porque a la gente le interesa un poco todo. Perfecto, o sea que hoy vamos a hacer un fluir, una Sí. conversación de a ver qué pasa aquí. Me A encanta. ver, Yo, de hecho, sí. en el inicio de la conversación ya he dicho, del directo, he dicho que a mí lo que me gustaría es que de aquí pudiera llevarse la gente pistas de cómo poder unir el amor, la espiritualidad, para mejorar la relación que tienen con el dinero. O sea, ¿qué es lo que tiene que ver aquí el amor y la espiritualidad con el dinero? Entonces, así como punto de partida, te pregunto, ¿cuál es la relación? Bueno, toda. Fíjate que además me lo está preguntando una mujer, ¿no? Que normalmente pues sois más holísticas, ¿no? Que nosotros, los varones. Fíjate que eso de las cajitas, de los compartimentos estancos, la separación, no existe. La separación es un invento humano. No existe. La separación es un concepto que en el universo no existe. Yo sé que esto a la gente le puede crear un trauma, pero no existe, ¿no? Entonces, esto es una invención, es una utopía, un mito que pervive en nuestra mente, pero no en la realidad. Con lo cual, cualquier aspecto de la vida, sea pues relaciones, amor, trabajo, familia, pareja, lo que tú quieras, no está separado de lo demás, ¿eh? No está nada separado, está muy unido. De hecho, son piezas, y tú lo sabes que eres coach, que cuando tocas una pieza, todas las demás piezas se contagian y empiezan a vibrar en una nueva frecuencia, ¿no? Si tú estás con un cliente y estás resolviendo un tema social, eso influye también en la persona, influye en su familia, influye en todo. O sea, es un movimiento en cadena que acaba pues llevando a otras partes, ¿no? Con lo cual todo está relacionado a la vez, de una forma holística. Y si quieres lo podemos tratar de forma separada para entenderlo, pero solo para entender, porque para comprender, que es más profundo comprender que entender, para comprender tenemos que pensar que todo esto está vinculado. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. También soy experta. Experta es una palabra que Raimón utiliza mucho. Sí. Ahora aquí se han unido muchísimos lectores tuyos, fans tuyos, gente que sigue todo tu trabajo. Y sí, la palabra experta, de hecho, hace unos años que la incorporé y me siento muy identificada. Entonces, uy, acabo de perder el hilo. Los nervios. ¿Qué No es lo que pasa venía nada. yo a decir? No pasa nada. Tú como Bueno, si no pasara nada, ¿sabes? Sigue por donde tú además, quieras. Raimón, además, parte del trabajo que comparto siempre aquí es el naturalizar aquello que nos esté pasando, Mm. porque vemos siempre mucha perfección, sobre todo también en los medios, ¿no? Entonces, las personas que nunca han estado quizá delante de una cámara piensan que somos así como personas perfectas ante la cámara, pero no, pasan cosas, gestionamos situaciones. Tú ya estás muy habituado a las entrevistas, yo no tanto, pero sí que me gusta invitar a compartir y naturalizar estas sensaciones que tenemos y que a veces pues una pierde el hilo, que es lo que me acaba de pasar. Entonces, pero igualmente, ya tengo la idea número 2 y es que, si te parece bien, antes de centrarnos en los tres conceptos, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando estamos hablando de amor? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad? Para que luego al final del directo podamos salir como con una relación entre ambas y de qué manera pueden interactuar en nuestra vida. Tú cuando hablas de amor, Sí. Hablo ¿de qué de, estás? bueno, siempre hablo de amor con mayúscula, no con minúscula, porque me estoy refiriendo a la fuerza primogenia del universo, ¿no? A lo que lo mueve todo y a la razón de todo, la única, ¿no? Le podemos buscar sinónimos, pues no sé, la fuerza, la luz, le pueden llamar la iluminación o la divinidad, etcétera. Pero yo me refiero a ese tipo de amor. Sí, luego, obviamente, ese amor se plasma en muchas cosas, por ejemplo, en un trabajo o, por ejemplo, en una relación. Entonces hablaríamos de relaciones. Relaciones de amor y relaciones familiares y relaciones de trabajo, ¿no? Pero el amor es algo que podrás aplicar en todo.
Es un comodín, de hecho es el único que necesitas, que lo aplicarás en todo. Y es la respuesta a todos los problemas. Necesitan una respuesta basada en el amor con mayúscula. Que es una percepción, de hecho. No es cariño ni afecto, puede serlo. Eso es una demostración del amor, una manifestación del amor. Pero en el fondo, el amor con mayúscula es una percepción, es una visión, es una forma de estar en el mundo. Es como una filosofía, ¿no? Sí, Con una actitud ante la vida y estoy de acuerdo ahí, Raymond, contigo, que el amor, de hecho, siempre digo que nos da muchísimas respuestas. Me gusta siempre decirle a los clientes, ¿cuál sería tu respuesta desde el amor? O últimamente también digo, ¿cuál sería la respuesta que darías desde tu actitud Yoda, desde tu actitud Buda? De alguna manera, ¿no? Cuando estamos conectados con el amor, estamos como en paz. Yo, de hecho, ahora mismo estoy sintiendo ese amor que es también esa comprensión que me estás dando, Raimón, y a las personas que nos están mirando para facilitar y amenizar esta conversación. Y este amor, ¿no?, que se está generando mientras estamos hablando, hace que esto, de una manera segura, estoy convencida que va a fluir, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ¿no?, que el amor nos permite sí. avanzar. Sí, y también quiero remarcar una cosa, ¿no? Que cuando hablo de una respuesta del amor, pienso que tiene muchas formas de expresarse. A veces el amor también se expresa con gritos, ¿eh? No pensemos que el amor es bobalicón o que consiente cualquier atropello o que, no sé, que es una persona pues sumisa, etcétera, ¿no? No, a veces, por ejemplo, expresarte con amor hacia ti en una situación que es abusiva es levantarte, decir cuatro frescas, obviamente sin violencia, pero decir cuatro frescas o cuatro tacos o palabrotas, levantarte e irte. Eso es actuar con respeto y amor hacia ti en una situación pues que merece, ¿no?, una respuesta dura, pero dura desde el amor. ¿Amor a qué? Amor a ti, amor a la verdad, amor a la dignidad. Entonces, a veces también se expresa así. No vayamos a pensar que el amor son todo achuchones y miraditas y ser un poco, pues bueno, ir con el cirio en la mano, ¿no? A veces hay que dar un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Pero obviamente no estás volcando la violencia sobre nadie, sino que estás reafirmando, pues, tu coherencia. ¿Y cómo podemos llegar a sentir ese amor del cual Mm. estás hablando? ¿Cómo acudimos a él? Hablo también bueno, de personas que están preguntándose ya, pero esto que están diciendo, pero ¿cómo se hace? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, quizá por eliminación. A veces lo que conocemos mejor es la respuesta desde el miedo, que eso es lo que te van, además, es lo que te van a suministrar en este mundo. Este mundo, este planeta prisión, al que yo llamo Tierra, ¿no? Está pues diseñado para suministrar tu dosis diaria de miedo, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que hacer es eliminar esos suministros diarios, pues no ver la tele, no ver la prensa, no tener conversaciones absurdas, no creerte todo lo que te cuenten. Entonces, al final, eliminando todo eso, lo que te queda es eso, es el amor, es la ausencia de miedo. Al final, esta es una buena definición, ¿no? ¿Qué es el amor? La ausencia de miedo. Imagínate una vida sin miedo, imagínate un mundo sin miedo, imagínate una mente sin ideas de miedo. Pues eso es una mente amorosa, eso es el amor. La ausencia absoluta de miedo. Entonces, en vez de poner nuestra atención en aquello que nos da Sí. miedo, poner la atención en el amor, ¿no? En ese amor que sentimos Sí, por las y cosas. si no pones, si no sabes o aún no sabes en qué poner la visión o la atención, simplemente desacredita todos esos patrones de miedo. Simplemente con deshacerlos, con cortar esa cortina, lo que hay detrás, ahí está la paz. La paz es liberarte de todos esos miedos, ¿no? Entonces, simplemente dices, es que no sé lo que es el amor, bueno, no te preocupes, ¿sabes lo que es el miedo? Sí, vale, pues perfecto. Ríete a carcajadas del miedo, trónchate de risa, ridiculízalo. Y cuando lo hayas matado de vergüenza, el miedo se irá, porque no podrá estar ahí delante tuyo. Eres una persona imbatible en ese momento, ¿no? Entonces el miedo se irá, se hará pequeño como un enanito y se irá avergonzado, rojo, colorado, se irá. Y en ese momento te quedarás tú sin ninguno de tus miedos, ¿no? Y en ese momento encontrarás la paz o el amor.
Entonces, en momentos difíciles o en situaciones en las que el miedo nos ataca, que le damos muchísimo protagonismo, pues sí, ponemos el Sí. foco, ¿no? En ese momento En el... paras, ¿eh? En ese momento detente, detén toda la actividad tanto física como mental y hazte preguntas, tú sabes muy bien cuáles hacer, pues las haces continuamente a tus clientes, ¿no? Y la pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? ¿No? O ¿cómo puedo ver esta situación para que me aporte paz, o seguridad o lo que necesites más en ese momento? ¿No? Entonces, simplemente es parar, dejar de alimentar ese monstruo en el que has puesto tu fe y desacreditarlo totalmente. En ese momento hacer una pregunta sensata y ofrecer una respuesta veraz y te darás cuenta de que es una fantasía, el miedo. Sí, es que el amor, desde ahí se ven muchas respuestas. Es un lugar realmente de mucha sabiduría. La sabiduría, que es una palabra que leo Mm. bastante en tus libros. Yo Sí, siempre pregunto, Carla, ¿qué palabra te gusta hoy? es que Pues oye, es, pues tú es también. que lo es todo, la sabiduría. La gente no se puede imaginar lo mucho que te puede dar el conocimiento aplicado. La sabiduría es conocimiento aplicado, no intelectual, porque sabiendos ya tenemos muchos, pero sabios tenemos pocos. Entonces, la sabiduría es el conocimiento aplicado, o sea, práctico. Entonces, es un superpoder. El otro día se lo comentaba a mi niño, ¿no? Yo siempre, cuando llego al cole, le pregunto, ¿no? ¿Qué quieres que te cuente? ¿No? ¿Qué quieres que te cuente? Como él no sabe qué quiere que le cuente, pues yo saco el tema, ¿no? Pues no sé, hoy le hablé de Rusia, ¿no? Que es un gran país, Rusia, pero anteayer le hablé de esto, le hablé del miedo, le hablé del cambio de percepción, y él lo entendió muy bien, todas estas cosas. Entonces, hablando de esto de la sabiduría, le expliqué que si yo fuera a ser un superhéroe, porque a él le encantan los superhéroes, está en esa edad, ¿no? Que le encantan los superhéroes, que si yo fuera un superhéroe, pudiera elegir el superpoder, yo elegiría el conocimiento infinito, o la sabiduría infinita, porque en ese momento yo sabría todo, sabría pasado, sabría presente, sabría futuro, sabría curar todas las enfermedades, sabría la respuesta a todos los problemas, sabría disolver todas mis dudas, etcétera, ¿no? Entonces le dije, yo, si soy un superhéroe, sería superconocimiento, SC, ¿no? Superconocimiento. Y mi niño se quedó pensando y se quedó bastante convencido, como diciendo, pues, mira, volar está bien, pero saber está casi mejor, ¿eh? Conocimiento, sabiduría, amor. De hecho, ahora pienso, el poder de las palabras, que es también un trabajo del cual escribes Mm. bastante, y si te parece bien, vamos a hablar de cómo las palabras nos definen, ¿no? Me apunté el otro día una frase tuya que decías, somos, y lo he compartido antes en Instagram, somos las palabras Que usamos. que usamos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, ¿de qué manera podemos ir incorporando nuevas palabras en nuestro vocabulario y realmente vivir a través de ellas? Bueno, al final todo es frecuencia. En este holograma en el que vivimos, todo es una frecuencia. Entonces, las palabras también lo son. Y además es muy claro porque se entiende muy bien en una palabra porque son sonido, o suenan. Las palabras tienen un sonido, aunque sean leídas, cuando tú las lees, oyes el sonido en tu mente, ¿no? Entonces, es una frecuencia incluso sónica, ¿no? Sonido. Entonces, cada frecuencia tiene una frecuencia más alta o más baja, eso está claro, ¿no? Cualquier sonido, pues hay unos sonidos que son infrasonidos y otros, ¿no? Que son sonidos que no podemos oír ya incluso, ¿no? Entonces, nuestro corazón, nuestra alma tiene también, ¿no? Tiene acceso a unas frecuencias y deberíamos hacer yoga, yoga interior, para entrenarnos a percibir y a emitir unas frecuencias más elevadas. Esto se ha estudiado mucho, David Hawkins lo ha estudiado muy bien en sus libros y nos lo explica, hace un escalado incluso de la frecuencia de las emociones, ¿no? Entonces, todo es una frecuencia. Las palabras son una frecuencia, más elevada o menos. Las emociones, cada una de ellas, ¿no? Desde la más baja, que sería la vergüenza, fíjate, no es el miedo, es la vergüenza, que es peor que el miedo ya, ¿no? La vergüenza, el odio, el miedo, estas serían las más bajas. Y luego están las más altas, ¿no? Que serían la compasión, ¿no? Eh, todo es una frecuencia. Entonces, estate atento a la frecuencia que recibes y a la frecuencia que emites, porque las dos son importantes, las dos te van a impactar y las dos van a modificar el cuerpo etéreo que te rodea, el aura. Con lo cual, si la música que escuchas o la gente con la que te frecuentas o los sitios a los que vas o lo que tú piensas o lo que tú dices o lo que tú oyes tiene una frecuencia chunga, todo esto suma al final del día, ¿no? Entonces piensa en qué vas a decir o cómo vas a decirlo.
te quería preguntar, bueno, y aprovechar también, Raimon, hay muchísima gente que te está escribiendo, saludando de diferentes países. No voy a poder leer todos los comentarios, pero agradecer a toda tu comunidad que está siguiendo aquí este directo con tanto amor. Preguntarte a ti, Raimon, ¿cuáles son esas palabras que a ti te marcan, que son como tus pilares? Como a mí, por ejemplo, pues me pasó con excelencia, que es una palabra que de repente un día dije, wow, esta para mí. ¿Qué palabras han sido como muy importantes o te están guiando ahora en este momento? Bueno, Tienes como ahí sí, yo te puedo 5 decir, por ejemplo, las que ahora me están tocando más, porque ahora. también va a etapas de la vida, ¿no? Cada etapa de la vida pues tiene un leitmotiv. Y también te diré que cada persona tiene su propia idiosincrasia. Entonces, bueno, lo que a mí me toque igual, pues a ti no, y a otra persona tampoco, ¿no? O sea que, bueno, esto no tiene que ser una guía para nadie. Puede inspirar a alguien, pero no tiene que ser una guía para nadie. Ahora mismo hay palabras que sí me tocan. Por ejemplo, una de las palabras que ahora me tocan mucho y la tengo muy, muy presente en estos momentos, desde que estamos en guerra, el planeta está en guerra, tú lo sabes, es dignidad. Uno puede incluso perder una guerra, pero lo que no puede caer es en la indignidad. Eso nunca jamás. Entonces la dignidad es una de las palabras que me acompañan porque es una respuesta de una alta frecuencia que hay que dar en toda situación. Incluso cuando uno es preso, cuando uno está preso, imagínate una situación pues difícil, ¿no? Uno es preso o es prisionero. Imagínate una guerra y uno cae prisionero del enemigo. Tú tienes tu dignidad. Tienes que elevar esa dignidad, ¿no? Aunque en ese momento estés vencido. Y otra que me toca también en estos momentos es valentía. Por desgracia veo demasiada cobardía y demasiada sumisión alrededor. Esto me entristece y no te puedes imaginar cuánto. Es una decepción tan grande que a veces hasta me cuesta sobrellevarla. Por lo tanto, valentía sería la palabra que nos tiene que guiar en un momento en el que estamos, como digo, en guerra, ¿no? Valentía, ¿no? Y, por ejemplo, uno de mis tótems de valentía, fíjate qué cosa tan tonta, es Tintín. O sea, yo cuando era pequeño leía Tintín, que ya sé que la gente me dirá que no existe. Bueno, no existe para ti, para mí sí. En mis tebeos existe, ¿no? Tintín. Entonces, Tintín era un tío valiente, era un tipo valiente, es que nunca se rendía. Era un Indiana Jones, o sea, nunca hay que rendirse, ¿no? Jamás, ¿no? La valentía tiene que ir incorporada. Entonces, tenemos dignidad, tenemos valentía y otra que también me acompaña es la coherencia. Este me acompaña siempre y ahora más, ¿no? Porque obviamente la gente tiene que, si quiere pasar al siguiente nivel, a la siguiente casilla que digo yo del juego, necesita coherencia. No puede decir una cosa y hacer otra. Porque, no porque engañe a nadie, es que eso lo desmorona, o sea, lo desactiva todo su poder, ¿no? La incoherencia. Entonces, la coherencia, buscar la coherencia en todo, te da mucho poder. Entonces, pensemos en eso, en ser coherentes, ¿no? En lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos. ¿Para qué te he hecho esta pregunta, Raimon? Para inspirar a las personas a tener como sus palabras clave, ¿no? A mí también es un trabajo que me encanta tener muy, muy presente, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras, esos valores que están como ahora marcando mi actualidad y me guían, ¿no? De hecho, compartir, Raimon, es uno de mis tótems ahora, de mis pilares, y por eso hago este trabajo y aquí estamos compartiendo nuestra sabiduría a otras personas que también son muy sabias y lo compartirán a otras personas pasando por su filtro. Y para ser coherente, Raimon, vamos a unificarlo, a unirlo con el tema del dinero. Sí. Ahora sí, nos lo vamos a sacar por la manga. Aquí, de la manga, pero está relacionado también. Y es que, Raimon, una y otra vez, y tú para eso te has hecho experto, nos encontramos con esa dificultad para relacionarnos de una manera más saludable con el dinero. ¿Qué nos puedes aportar en este pequeño live, que es cortito? Sé que solo nos podrás dar unas cuantas pautas, pero ¿por dónde podemos empezar para perder ese amor-odio que le tenemos al dinero? Bueno, que en un aspecto de nuestra vida, en este caso el dinero, tengamos dificultades, es simplemente una señal de que no hemos hecho todos los deberes. Si los hubiéramos hecho, pues no tendríamos tantas dificultades. Quizá alguna de vez en cuando, pues cuando hay una crisis, cuando hay, hombre, eso ya se entiende, ¿no? Pero si siempre tenemos ese problema o no lo resolvemos nunca, es que tenemos un problema nosotros. El problema no es el dinero ni el mundo, el problema es que no sabemos resolver eso, ¿no? No sé, quizá para que reflexione la gente, yo le diría a la gente que si ahora mismo los que están aquí entienden la diferencia, por ejemplo, entre vender
no sé, seguramente aquí hay coach y psicólogos y terapeutas. La diferencia entre vender tiempo y conocimiento. Si la gente entiende la inmensa diferencia que hay entre vender tiempo y vender conocimiento, pasarán a otra dimensión. O sea, es un mundo y otro, es un planeta y otro, es una dimensión y otra. Una cosa es vender tiempo, más bien, o más caro, o más barato, más tiempo o menos, y la otra es vender conocimiento, conocimiento que cambia vidas, ¿no? El que entienda esto hace un salto cuántico. Esto lo tengo claro. Y otra cosa, por ejemplo, si la gente que nos ve hoy entiende la diferencia entre buscar clientes y hacer que los clientes te busquen a ti, ya ves que cambia mucho la cosa, ¿no? Es un salto cuántico, o sea, es pasar de una dimensión a otra, es salirte de un planeta y entrar en otro. O sea, no tiene nada que ver estar todo el día buscando clientes o estar siendo tú buscado por clientes, ¿no? Entonces, si vemos esto, si entendemos esto, aunque no sepamos cómo se hace, a mí es bueno, ya, pero no sé cómo pasar, bueno, ya llegará, ya te lo explicaré, pero tienes que entender que hay esta gran diferencia y tienes que entender que es una posibilidad que te busquen los clientes, porque hasta que eso no esté en tus paradigmas, que la gente te busque a ti, no pasará. Es imposible que pase, porque no está en tu horizonte. Tiene que estar, tienes que ponerlo como opción, como posibilidad, ¿no? Tienes que enamorarte de esa opción. Luego ya veremos cómo. Es un proceso, pero de momento tienes que entender todas estas cosas, ¿no? Otra cosa que puede entender la gente o que le puede pasar de una dimensión a otra es ser invisible a ser brillante. No es lo mismo ser una persona invisible en tu mercado, en tu profesión, en tu empresa, que ser una persona que brilla, brillante, que se ve de lejos, que destaca, que emite luz. Entonces, si ves la diferencia entre estas opciones, harás un salto cuántico. Insisto, cómo se hace una cosa y la otra ya llegará. Pero primero tienes que entender que si eres invisible no te va a ir bien con el dinero. Porque eres invisible, nadie te ve, nadie te busca, nadie te necesita, nadie te está mirando, nadie te presta atención, ¿no? Nadie te escucha. Entonces, estas cosas son las que primero tenemos que entender, que si no pasa lo que queremos que pase, es porque en realidad no hemos resuelto un trabajo interior. Tenemos que cambiar, saltar de paradigma, luego obviamente tendremos que aprender algo que no sabemos y luego tendremos además que hacer cosas que no hemos hecho nunca. O sea, que esa sensación como que es poco, ¿no? Es poco dinero, tengo poco dinero, es algo que está relacionado con cómo nos sentimos nosotros respecto al dinero. O sea, que lo que primero que tenemos que cambiar es como el enfoque que tenemos ante el dinero, ¿no? Es como en el amor también, ¿no? Pues imagínate, pues nunca voy a encontrar pareja, nunca voy a encontrar pareja. Pues eso es algo, ¿no? Que crees, que sientes que va a ser así y de alguna manera se va realizando, se va ¿no? realizando, Porque... se va materializando. Pero fíjate que en los dos casos tiene que ver mucho con la autoestima. Por ejemplo, no voy a encontrar pareja es el reflejo o el pensamiento reflejo de no valorarte a ti, de no amarte a ti, de no respetarte a ti. Como yo no me quiero, pues no me quiere nadie y ya está, ¿no? O sea, es una regla de tres, ¿no? En el dinero es exactamente lo mismo. Es decir, tengo poco, es lo mismo que pensar que lo que yo ofrezco vale poco. Porque si yo lo que ofrezco vale poco, pues ¿qué va a pasar en mi cuenta corriente? Pues que habrá poco dinero, está claro, ¿no? Entonces tienes que empezar a trabajar el valor que ofreces y incluso el dinero que tienes es consecuencia del que ganas, porque no puedes tener algo que no has ganado antes, a no ser que lo robes, ¿no? Por lo tanto, el dinero el problema no es que tengas poco dinero, el problema es que ganas poco dinero. Este es el problema. No es que tengo poco, hombre, claro, pero vamos a ver, ¿de dónde viene esto? Hombre, viene de que gano poco. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, triplica o cuatriplica la cifra que estás manejando ahora al año. No sé, si ahora te manejas con 20.000 al año, ponle 40, 60, 80.000 al año. Ponle una cifra que te dé un poco de vértigo. Entonces, ahí es donde tienes que poner tu paradigma o tu foco, ¿no? Porque lo que tengo simplemente es un reflejo de lo que gano y de lo que valgo. Lo que tengo es un reflejo de lo que pienso de mí, ¿no? De alguna manera. Sí. Y ahí es donde entra el amor. Ahí es donde unimos tan sabiamente el concepto del amor con el dinero, la ¿no? Autoestima. Hay una autoestima que es la financiera. La autoestima financiera es
bueno, pues qué es lo que yo ofrezco, qué vale lo que yo ofrezco, qué es lo que yo merezco y cuánto vale mi trabajo. Hasta que no ponga remedio a eso, yo me encuentro con mucha gente que no se atreve a subir precios y que se pone un precio muy bajo a sí misma, ¿no? Claro, es que contra eso no hay remedio, ¿eh? Es el enemigo Claro, en ¿no? casa. Sí. Si nos damos, claro, poco valor, pues poco valor nos dará el otro también, Claro. ¿no? Sí, sí, ¿no? Y además luego estamos dispuestos a pagar, a Amazon no le regateamos ningún dinero ni exigimos que nos rebaje nada, ¿no? O a otras empresas, ¿no? Esto siempre lo pongo como ejemplo. Cuando se regatea en tiendas pequeñas o cuando se quiere pedir un cambio a, pues, a un profesional, etcétera, siempre pienso yo, ¿no? Pues esto pídeselo al Corte Inglés, ¿no? O pídeselo O al... pídele, ya verás, pídele que te haga un descuento el Corte Inglés o Amazon, ya verás lo que te dice, ¿no? Y yo que tengo varios negocios y que cada día estoy comprando, ¿no? Me sorprende lo barato que me venden cosas que tienen muchísimo más valor, muchísimo más valor. Y cada día estoy comprando cosas a un precio muchísimo más barato del muchísimo más valor que tiene, ¿no? Esto lo veo cada día. Entonces, bueno, no sé, yo no sé si la gente no se valora a sí misma o no valora lo que tiene o no sé, o es que necesita urgentemente el dinero, pero esto lo veo cada día. Bueno, y luego también a veces hay unas ganas de compartir, como ahora tú y yo que estamos haciendo este directo por amor, Mm. sin mucha más necesidad detrás de compartir con las personas. Una vez más, Raymond, voy a decir que es que tienes a un montón de personas diciéndote cosas, enviando corazones Sí, de amor desde lo veo, diferentes lo veo, lo veo. Muchos corazones. lugares del mundo. Yo leo Muchas alguna gracias. cosa, no todas, porque si no me pongo las gafas tampoco lo leo todo, pero bueno, más o menos. Sí. No, además veo gente, incluso veo gente que conozco, algunos, otros no, claro. Bueno, da igual. Mira, pone aquí, todos queremos un padre como Raymond, en base a la historia que estás compartiendo. Eso Pues sí sí, que, eso sí, sí lo hago bien. Mira, escribir no sé, pero en papá no me gana nadie, te lo digo de verdad. bueno, y escribir es algo que un día, bueno, pues dijiste, quiero ser escritor sobre desarrollo Mm, personal y así, de la nada, decidiste serlo. Después de haber leído miles, dices, ¿no? sí, De libros, sí, dijiste, pues voy a ver yo también. claro. Bueno, esto es un ejemplo de autoestima, ¿no? De autoestima y de disciplina y también de coherencia. Entonces, un día yo me descubrí, me di cuenta de que era un escritor que estaba dentro de un banco, de una oficina bancaria, ¿no? Y pensé, hostia, esto es un pulpo en un garaje, ¿no? ¿Qué hace un escritor aquí metido aquí dentro? Y dije, lo tengo que arreglar, esto lo tengo que arreglar y lo arreglé. Entonces, esa era una idea que te iba y venía Sí. y yo siempre digo, Raimón, que los sueños, las cosas que de verdad tienen que ser, son tan tocanarices que vuelven, que por mucho que los ignores, pasan quizá 10 años y vuelven, que me pasó a mí con el coaching. Yo cuando tenía 23 años es cuando lo descubrí, hice mi primer proceso y dije, yo quiero Mm. ser coach. Y tras 10 años sin hacerle caso a ese pensamiento, al final dije, venga, vale, pues vale, venga. Bueno, Pero era una idea que te... Dime, dime. esto, Ana, tiene que ver con la llamada, que es una palabra muy bonita, sentir la llamada, ¿no? El llamado. La gente le dice el llamado, otros llaman misión, propósito de vida. Bueno, igual son palabras que a mí ya me resbalan, ¿no? Son muy, no sé, muy bíblicas. Pero el Sí. llamado es una palabra bonita. Entonces, el llamado, la llamada interior, es algo que todo, o sea, esto ya lo dijo Jesús, todo el mundo es llamado. El problema es que muy pocos responden, este es el problema, pero todo el mundo tiene su llamada. Entonces, yo creo que todo el mundo, desde su corazón, igual no lo escucha, pero desde su corazón recibe una queja. Dice, oye, ¿por qué me llevas ahí? ¿Por qué me has metido en este lío? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me escuchas? ¿No? Al final dejamos de escuchar el corazón y ya ni siquiera sabemos que nos habla, ¿no? Pero yo le quiero recordar a la gente que el llamado interior se repite muchísimas veces y lo hace de muchas formas, ¿ya? A veces incluso con una crisis, ¿ya? A veces con una crisis, con varias. Y eso es un llamado interno que nos está llamando la atención porque como no escuchamos, pues al final tiene que gritar, ¿no? El ser interior, el yo superior, pues grita, ¿no? Y nos presenta una crisis, pero eso es un llamado interno. Entonces, todo el mundo es llamado, todo el mundo, absolutamente, y no una vez, muchísimas, muchísimas veces. Lo que pasa es que no todo el mundo
escucha o quiere escuchar o hace caso o tiene la valentía de hacer caso a ese llamado. Pero la gente ya sabe de qué va el rollo. Si no, no. Así es, sí, no, la gente sabe y las personas que nos estáis viendo, aprovechad este minuto ahora para reflexionar cuál es ese llamado, esa voz que se va repitiendo una y otra vez y a la que quizás no estáis haciendo caso. Sí. Así A que ti, Ana, te viene gente y te pregunta que no, te dice que no sabe lo que quiere en la vida. sí, 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 totalmente. Sí, sí, es una de Es un las clásico. mayores conversaciones que tenemos, una de las grandes preguntas. Es un Y a veces clásico. Es un clásico. sí, sí, es que hay mucho Tú ruido. dile, vete a tu pareja y dile esto exactamente. Dile esto, ya verás lo que pasa. Sale por patas de casa. Dile, oye, ¿sabes qué? Es que no sé lo que quiero. Ujú. Ya verás cómo coge las maletas y sale por la puerta rápido. Sí, sí, y es que es verdad que sabes lo que quieres en el fondo, pero requiere tanta Ah, acción, tanta responsabilidad, ¿no? Ponerse en ah, manos claro, y salir de tu comodidad, la claro. famosa. Sí, sí, ahí está la Ahí está clave. el truco. Ya lo pillé, ya lo pillé. Qué buen lío me metí, pero es verdad, gente, que es luego muchísimo más fácil cuando sigues ese llamado, porque es realmente muy complejo ir apagando esa voz. Es Mm. antinatural. Entonces, tranquilos, no, no tenéis escapatoria, vais a tener que seguir esa. Sí. Y si no, ya sabéis, podéis acudir a un coach y Bueno, pero que mira, os ayude. yo, si me permites, Ana, para tranquilizar a la gente que dice, yo ya soy mayor, ya todavía no sé a qué dedicarme o qué hacer con mi vida, no sé qué, para tranquilizar a esta pobre gente que está ya tan apurada, le diría que en el fondo la vida no espera nada de ti, tampoco eres la bomba, no te vayas a creer que eres el Mesías que ha venido a salvar al planeta. Pero mira, fíjate que puedes hacer una cosa muy importante para el planeta y para la humanidad, y que es despertar. Solo se espera de ti que despiertes, que llegues a este planeta y te vayas de él despierto. Si haces esto, hostia, tienes sobresaliente, matrícula alta y cum laude. Ya con esto ya está. No tienes que salvar a nadie, no tienes que cambiar el mundo, no tienes que conseguir premios, olvida todo eso. Entonces es una comida de coco. Despierta, que es precisamente lo que no quieren los poderosos que hagas. Despierta, sé un ser despierto. Y con eso ya está. Y tampoco Ujú. quieras despertar a los demás, ¿no? No te pases de la raya. Y ponte al servicio, Raimón, que eso es algo que tú también Bueno, siempre es que eso es escribes. inevitable. Al fin y al cabo, si no lo haces, pues nada, ¿qué vas a hacer en la vida, no? Si es que tampoco es tan cortita y pasa tan rápido que si no nos ayudamos unos a otros, esto no tiene ningún interés, ¿no? Pero obviamente lo harás. Lo harás porque tú has sido ayudado de mil maneras, por un profesor, por tu papá, por tu mamá, por un amigo, por un médico, te ayuda mucha gente a ti. Y ahora te toca a ti. Ujú. Y si le echamos amor, allí encontraremos la fórmula mágica. Es que el amor funciona para todo, Raimón. No, pero es Sí, cierto, sí, sí. es un abre caminos. Y nos quedan pues unos minutos para terminar este directo, porque habíamos dicho unos 40 minutos y yo, que soy mujer de palabra, que sepas que llevamos pues 40. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Porque a ti ¿qué te parece compartir algo así al final de este directo? Parece que propusiste compartir, Bueno, no, proponer. sí, no, sí, hablar de esto, ¿no? Hablar pues de amor, ¿No querías ¿no? hacer, Con no mayúsculas. querías hacer Sí, no, bueno, también te puedo decir en qué ando. Yo, mira, ahora no estoy escribiendo ningún libro. De momento, pues cómo es no, posible? no hay trabajo ahora mismo para escribir ni para publicar. Pero bueno, sí que voy haciendo cosas. Entonces, por ejemplo, ahora en 3 semanas empiezo una mentoría, la mentoría Programa Experto, que es para la gente que quiera, pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues salir de la visibilidad en su mercado y ser visible, ser pues notorio, bueno, pues una persona buscada, valorada, etcétera, ¿no? Entonces yo enseño estas cosas que he aprendido de marca personal, pues como, pues bueno, pues con 20 o 25 años, ¿no? Pues ahí dando conferencias y haciendo un poco de todo, escribiendo, creando productos, vendiendo conocimiento, asesorando a personas, etcétera. Entonces, todo esto es algo que yo mentorizo. Entonces, quien quiera saber más de esto, que entre en institutodeexpertos.com, que es una de mis webs. Ujú. Institutodeexpertos.com te explica qué es el programa experto y ahora arrancamos en marzo. Y a nivel
pues ya te digo, libros ahora mismo no estoy escribiendo nada, no sé, hay veces que no me apetece, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es Claro. bonito, es una profesión muy bonita, pero hay veces que no me apetece, y hay otras que me vuelvo loco y en un año hago pues 4 libros, en un año, ¿no? Y pues, pero ahora mismo no sé, ahora como estamos en periodo de guerra, ¿no? En esta guerra mundial de gobernantes contra gobernados, estoy un poco como a verlas venir, ¿no? A ver, bueno, un poco desanimado, ¿no? La verdad es que me ha decepcionado mucho. O sea, yo sabía que la humanidad era bastante, no sé cómo te diría, ¿no? Que dejaba bastante que desear, ¿no? En el fondo, pero tanto, hasta este nivel, no me lo habría imaginado nunca. Yo no había visto tanta bajeza y tanta maldad junta. Entonces, cada día tengo que hacer una sesión extra para subir, ¿no? La frecuencia. Y bueno, si hay que hacerlo, pues se hace. Y de hecho, toda generación tiene una guerra. Fíjate que los papás tuvieron una, los abuelos tuvieron otra, los bisabuelos otra, ¿no? Entonces nosotros tenemos la nuestra. Es diferente a otras, pero también la tenemos, ¿no? Y durante el proceso, que es duro, pues bueno, pues se pasa un poco mal, pero yo creo que de esto saldrán cosas claras y luminosas. No estoy convencida. Y aparte, mientras tú estás en un descanso de escritura, nos dejas a los demás leer tus libros, porque son unos cuantos. Yo tengo aquí 3. Ah, sí. Y, pero para ponerme al día de 34 necesitamos un tiempo, así que te Sí. puedes permitir ese parón para que tus, Pero tus volveré, ¿eh? seguidores... Volveré. No, yo no me he retirado, ¿eh? Yo esto del retiro no lo concibo. O sea, siempre estoy haciendo cosas. Y volveré con nuevas cosas, y esto lo tengo clarísimo. Y para acabar, Raimón, quería acabar con una reflexión sobre el tiempo. He leído en uno de tus libros, ¿no? Cómo invitas a dejar de pensar en esa falta de tiempo para darle un giro a ese pensamiento. ¿Y cómo podemos hacer para sentir que sí tenemos tiempo? Y esto porque te lo pregunto, porque es uno de los trabajos que siempre comparto en esta cuenta. Ah, muy bueno. Sentir que sí tenemos tiempo. Sí. Creo que sí, quieres compartir. Bueno, no tenemos tiempo, no, ¿cómo te diría yo? No tenemos tiempo para todo, pero sí para lo importante. O sea, para todo, obviamente no hay tiempo, ¿eh? Porque todo lo que se te pueda ocurrir es infinito. Pero para lo realmente importante, sí. Por ejemplo, en tu agenda no deberían haber más de 3 tareas al día, ¿no? 3 cosas importantes de peso, pero no 50.000 minucias, ¿no? Entonces, al final se trata de elegir con quién pasas tiempo, dónde lo entregas. Por ejemplo, la gente, el promedio, yo no sé porque yo no uso la televisión, ¿no? Pero pasa 1 hora o 2 al día enchufado a la tele, ¿no? Para que le laven el cerebro. Bueno, ahí hay tiempo, ¿eh? La gente también pues duerme un montonazo. No sé, bueno, pues madruga un poquito, ¿no? Yo también madrugo algo, ¿no? Entonces, al final no es que falte tiempo, es que el tiempo que tenemos lo desperdiciamos. Lo desperdiciamos pues yendo y viniendo. A veces hay que minimizar desplazamientos. Lo desperdiciamos tomando decisiones que se solucionan pues de una vez en la vida. No sé, yo, por ejemplo, soy de simplificar las decisiones y tomarlas una vez y luego ya me valen. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la forma de vestir. Yo solo he visto de azul. Es una decisión que la tomé hace años. Entonces, esto ya me quita la preocupación de hoy que me pongo. Pues ya A está, pues ver, en tus si libros, tengo todo mi vestuario es igual, o sea, no hay que combinar nada, ¿no? Entonces, si tomo una decisión, ya está, no tengo que perder tiempo en cosas que ya perdí el tiempo en su momento decidiéndolo, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces una compra online te libera de tener que ir, tomar el coche, no sé qué, ir a comprar. Perder tiempo con personas que no te satisfacen, pues también. Lecturas, a veces, este libro me lo he de acabar, ¿no? No te lo tienes que acabar. Si no te gusta, tíralo a la basura, sí, hay muchos libros, ¿no? Entonces no pierdas el tiempo con un libro que no te gusta. O una película que no te gusta, pues levántate y vete del cine, si no pasa nada, ¿eh? Entonces, di no a lo que no te interesa y cuando dices no a lo que no te interesa, entonces tienes un sí para lo que sí te interesa. y añado a esto que dices que si ponemos la atención en lo que sí, aquello Claro, en lo que sí estamos invirtiendo el tiempo, ahí tenemos la respuesta, ¿no? claro. Entonces, por eso siempre me gusta decir, dejemos de decir que no tenemos tiempo, porque solo al decirlo, otra vez el poder de las palabras, nos lo creemos, ¿no? Esa escasez de tiempo, Sí. pero diciendo, yo tengo tiempo, esto empecé a decirlo hace un tiempo,
no, tengo tiempo, que quizá al principio no me lo creía, pero al final genera esa sensación de que tiempo hay. La cuestión es entender, darte cuenta en qué lo estás utilizando, ¿no? Sí. Tu No tiempo. sé, con los años esto lo vas aprendiendo. Yo, no sé, te lo voy a confesar, a mí me sobra el tiempo. Dice, ¿verdad? No, no me Claro, sobra la porque yo libertad no lo regalo. financiera. Es como aquello que decían, hay alguien que decía, oiga, le sobra 1 euro. Hombre, a mí no me sobra ninguno. O sea, si quieres te lo doy, ¿eh? O sea, no tengo un problema en darte 1 euro si me lo pides o 10. Pero sobrarme, a mí no me sobra, ¿eh? O sea, que lo tengas claro, ¿eh? Entonces, sobra 1 euro, pero esto es lo mismo, ¿no? El tiempo a mí no me sobra, ¿eh? O sea, a ver, ¿que tengo tiempo libre? Sí, tengo tiempo libre, pero sobrarme, aquello para tirarlo, yo eso no, ¿eh? Ujú, sí, pero afirmas, ¿no? Tengo tiempo. Pues aquí Sí, también invito a las personas que como Raimón sientan y manifiesten también de que tengo tiempo, sienta mucho mejor. Y hablando de tiempo, Raimón, es el tiempo. gracias por tu tiempo, pero si te parece bien, antes de despedirnos, vamos realmente a cotillear, a leer un poquito esos mensajes que recibes de todos lados. Sí, Raimón, los veo. Yo veo algunos, veo por ahí bombas y veo corazones y veo sonrisitas y veo alguna palabra, ¿no? Qué bueno, esto es lo chulo. Lo chulo sí, del, Lo chulo de la vida es esto, es ver cuánto nos parecemos todos y lo iguales que somos. Mira, ahora veo por aquí a gente que conozco, qué bueno, de Miami, de México, gente maja, ¿eh? Gente muy maja en el mundo. Esto es lo bueno de la vida, ¿no? Ver que sí que hay gente realmente espectacular, ¿no? Y lo iguales y parecidos que somos. ujú, sí, y esto que se está generando mientras miramos estos mensajes y Sí, se están enviando muchos corazoncitos, pues esto es amor. sí, Esto es amor. Y cuando os preguntéis, ¿no? Pero ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se genera? Pues ahora aquí, en directo, con todos estos mensajitos y toda esta conexión que estamos haciendo, imaginaros, a través de la pantalla, Raimón, a mí me encanta. Es como los actores. sí. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros si lo saben hacer los actores que nos Claro, transmiten sensaciones, sentimientos a través de la pantalla? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros aquí y luego además en persona? claro. No, no, si tú, vamos, tú das para la cámara, pero súper bien, ¿eh? Yo te veo, la pasarela roja te veo. Gracias como coach, como coach. Pues, ahora me he llenado de amor. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago yo? Pues nada, tendremos que cortar porque la gente tiene cosas que hacer. Aparte de estar aquí viendo Eso, cómo nosotros nos lo pasamos bien. sí, que luego nos falta tiempo. Sí, Entonces, resumiendo, Raimón, resumiendo. a- sí, sí, resumo, cojo un poquito de todo y acabamos. El uso de las palabras, tener como esas palabras localizadas y usarlas, aquellas que nos gustan, porque definen nuestro modo de entender la vida, ¿no? Como aquellas que nos has compartido tú. Después, sobre el dinero. Esta es la que me cuesta más, porque yo allí tengo mis temas también con el dinero que estoy sanando. Sobre el dinero, darle valor a aquello que hacemos y relacionarnos de una forma más sostenible con el dinero. Perderle el miedo es una fuente más de energía y así como es el amor, pues generarlo, ¿no? Igual que estamos aquí hablando de generar amor, pues también generar de una manera natural el dinero como una fuente más. Y bueno, espiritualidad ha sido todo esto que hemos sentido aquí, Sí, ¿no? yo creo que sí. Lo que emitimos ya lo es, ¿eh? Así es, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Ya te digo, como hoy me sobraba también un ratito, te lo he dicho. ¿Y cómo no voy a estar aquí con esta gente tan maja? Bueno, pues es un placer estar aquí, Sí, mujer. Bueno, pues lo dicho, sí. un abrazo a la gente que no me conocía y a los que sí me conocían y nos vemos aquí en o donde haga falta. Un abrazo a todos y Así gracias, es. Ana, ¿eh? Te deseo mucho éxito en todo lo que tú hagas. Seguro que lo tendrás porque eres corazón. Muchas gracias. Estoy siendo coherente con mi llamado, mi llamada. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado con vuestro tiempo y vuestra atención y todo vuestro amor. Así que aquí seguiremos leyendo, Raimón, tus libros y asistiendo a todo aquello que crees y estás creando para nosotros. Mucha Sí, suerte a ti también. bye bye. Hasta muy pronto. Chao. Chao. Bueno,
Y ahora, antes de terminar, os compartiré cómo me siento. Me he llenado de amor, como lo veis, por la generosidad que nos ha transmitido Raimon y por la vuestra, vosotros que estáis en todos lados del mundo y habéis estado aquí unidos a esta conversación que espero que os haya aportado. De verdad, muchísimas gracias. Me hacen muy feliz estos encuentros y espero que algo os hayáis llevado para que a partir de ya empecéis a aplicar esas palabras que nos inspiran, que en mi caso, pues excelencia, por ejemplo, o compartir o amor, pues han sido y fueron muy reveladoras. Y de qué manera, bueno, podemos darle ahí una vuelta a todo eso que hemos pensado y hemos creído hasta ahora. Porque hay mucho que hacer, así como decía Raimon, que está el mundo con muchos problemas y tenemos cada uno que ver de qué manera podemos aportar con nuestro talento y, bueno, con nuestra forma de ser, que es perfecta, así como es. Así que hasta muy pronto y os espero en el próximo directo y en mi cuenta y ahí donde queráis. Chao, chao. Qué cursi estoy, pero es que estoy muy emocionada. ¿Qué voy a hacer?